Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos desde la montaña de la oración. Padre amado, Padre bueno, Padre de misericordia. En esta hora oramos por esta ciudad, oramos por nuestro estado, oramos por nuestro México, pero también por todas las naciones de la tierra. Bendice, Señor, las familias. Bendice, Señor, los hogares. Bendice los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Bendice a todo tu pueblo, sin faltar nadie, a todos los que están diseminados por toda la faz de la tierra, que has tenido cuidado de tus hijos, Señor, para cuidarlos y guardarlos. También por aquellos que han sufrido la pérdida de algún ser humano en este tiempo, Señor, de angustia, en este tiempo de contingencia, en este tiempo de plaga, en este tiempo que ha venido sobre todas las naciones de la tierra. Oramos, clamamos, intercedemos, bendito Dios, por tu pueblo. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Sabe que, hermanos, en esta región de Hidalgo, precisamente estoy en lo alto de la ciudad donde vivimos, en Hidalgo, México. Se sufrió, hermanos, sembrar la palabra en ese lugar. Tengo el privilegio de ser hijo del pastor Leopoldo Reséndiz Martínez y mi madre Blasa Jiménez García, que ya se fueron con Cristo en el año del 2019. Pero ellos llegaron a esta ciudad que vemos al fondo. Llegaron a esta ciudad, hermanos, de este lugar, de esta comunidad donde estoy en este monte que se llama Pedregoso. Llegaron enviados por mi abuelo Francisco Reséndiz Chávez y también por mi abuelita Matilde Martínez. Mi padre llegó a esta ciudad que vemos al fondo, sin recursos, sin economía. Llegó para anunciar la palabra, enviado por Dios a través del Espíritu Santo. Dios le habló en profecía que mi padre tenía que ir a esta ciudad al fondo, donde estoy acá en lo alto, y a lo lejos vemos la ciudad donde llegó mi padre. Donde quiera que mi padre iba, porque al no tener propiedades, ni terreno, ni casa, mi padre rentaba casas para poder llegar a la ciudad y predicar la palabra. Tan luego que los dueños de casa sabían que mi padre era un pastor, un predicador, y que los primeros cristianos llegaban a casa de mis padres para visitarlos y convivir y orar juntos, los dueños de la casa les pedían las casas de renta. Empezaba la persecución, la discriminación a los cristianos en esta ciudad al fondo. Yo era un niño cuando mi padre nos llevó de esta comunidad a esta ciudad al fondo, y yo tendría tal vez unos 3, 4, 5 años. Lo que puedo recordar, que mi padre, un hombre de campo, un hombre dedicado al campo al lado de su padre, sin conocimientos, sin mucha teología, sin institutos, sin universidades como hoy las hay, llegó a esta ciudad. Fue el primer pastor que llegó a esta ciudad hace más de 50 años con mi madre, y empezaron a sembrar la semilla en la ciudad de Huichapan, Hidalgo, México. Empezaron a perseguirlos. Mi padre tenía que cambiarse de casa, de renta, de un lugar hacia otro. Yo recuerdo porque éramos niños, y los primeros convertidos fueron la hermana María Rufino.
el hermano Antonio Sánchez, la familia de la hermana Julia Alvarado, sus 2 hijos eran pequeños, los primeros convertidos, hermanos que en un pequeño grupo de hermanos creyeron a la palabra. La hermana María Rufino, el hermano Antonio Sánchez, la hermana María Ramírez, también una ancianita que creyó a la palabra, y de ahí otros que fueron creyendo poco a poco, como la hermana Julia Alvarado, la hermana Sabina Fiesco con sus familias, y muchos años después la familia Segovia, la familia Caballero, que también sufrieron persecución. Mi padre sufrió amenazas con armas de fuego. Yo era un niño en ese tiempo de tal vez 10 años, 12 años, cuando mi padre iba en su bicicleta y yo iba en el portabultos, y un hombre agresivo, violento, lo paró para ofenderlo, para gritarle, para amenazarlo con arma de fuego. Yo era un niño, me asusté. En otra ocasión, mi padre, cerca del mercado municipal, el primer mercado municipal de la ciudad, fue agredido verbalmente y amenazado con un arma blanca, con un cuchillo. Ellos quisieron detener el avance del evangelio en esta ciudad. Mi padre, muy apasionado, mi padre, hombre de trabajo, hombre de campo, agricultor, mi padre mataba animales para vender carne, viajaba hasta México en el tren y en los camiones, que eran camiones, pues en aquel tiempo, una única línea aquí en la ciudad que viajaban a México. Mi padre llevaba su productos de carnes a México a vender para sostener la familia. Así que mi padre, estoy viendo desde esta montaña la ciudad, pero detrás de esos montes y antes de esos montes hay muchos pueblos, hay muchas comunidades que mi padre llegó a sembrar la palabra. Puedo hablarles de San Francisco, pero ese es del municipio de Tecozautla. Puedo hablarles de Bondojito, puedo hablarles de San Antonio, de Tecozautla, la ciudad, de Zamorano, de Maxtá, de la Sabinita, de la Sabina, de Sequetejé, de Soté, del Saucillo, de Guadalupe, hermanos de Cuamchí, de Uminí. Todos esos lugares donde mi padre entró con la palabra. Recuerdo que yo era un niño cuando mi padre viajaba de la ciudad en un camión viejito, en un camión, lo que hoy conocemos como microbús. Pagaba su pasaje y llegaba todos los jueves a predicar a una comunidad que se llama Zamorano. Allí él descendía en el campo, porque el camión lo dejaba a la orilla del campo, de los sembradíos, de la hierba crecida, y con el rocío del campo nuestras ropas se mojaban. Y me recuerdo que mi padre bajaba ahí cada jueves, se iba a las 8 de la mañana para llegar a visitar a la hermana Nicolasa, a su esposo Felipe, al hermano Flavio y a otras familias de ahí, de ese lugar, la familia Mejía. Y un hombre lo esperaba, hermanos, detrás de la hierba con un cuchillo para hacerle daño a mi padre. Mi padre no se dio cuenta y él caminó y el hombre detrás de la cerca y de la hierba quería abalanzarse contra mi padre con un cuchillo para hacerle daño. Pero el hombre testificó, después se convirtió a Cristo, que no pudo abalanzarse sobre mi padre porque vio un pelotón de soldados que iba detrás de mi padre custodiándolo. Esos milagros poderosos que se vivieron, que
que ellos mismos testificaron, el hombre violento después llegaría muchos años más a la casa en la ciudad a confesar y a decir: hermano, yo pensaba contra usted atentar contra su vida, pero ahora llegaba no violento, sino que llegaba para pedir, conocer la palabra y conocer, hermanos, el evangelio de Jesucristo. Qué impresionante, hermanos, aquellos momentos, hermanos, cuando la gente se convertía, la gente, hermanos, llegaba rendida a los pies de Cristo, ¿verdad? Se sufrió en esta ciudad y todavía se sufre. Mi padre sufrió agresiones verbales, amenazas de muerte. Mi madre muy abnegada, muy sumisa, hermanos, a las cosas de Dios, una mujer de oración. No había estudios, no había tecnología, no había celulares, no había Facebook, no había WhatsApp en aquel tiempo. No había, hermanos, la tecnología que hoy hay, pero ellos llegaron con la palabra, llegaron para predicar, llegaron para ministrar, milagros se veían. Mi padre oró por enfermos y eran sanados por el poder de Jesucristo. Un hombre sin estudios seculares, sin estudios teológicos, pero un hombre apasionado, un hombre, hermanos, que amaba a Dios, pero amaba las almas, amaba la obra de Dios. Añoro esos tiempos, porque aunque fueron difíciles para nosotros como hijos, el ver a mi padre todas las mañanas salir, hermano, a predicar y salir a vender su ropa usada para sostenernos en su bicicleta, hermanos, y anunciar el evangelio en la ciudad a través de sus folletos evangelísticos. Recuerdo un folleto evangelístico que era uno de los que mi padre usaba en ese tiempo, se llamaba Agua para Todos, así se llamaba el folleto evangelístico, y eso le permitió a mi padre repartir folletos en la ciudad, y su trabajo, que era de ir en casa vendiendo su ropa para sostenernos, en un portabultos adaptado a su bicicleta, y en una caja traía su ropa, y tocando a las casas, ofrecer su ropa y aprovechar en hablar de Cristo. Qué días, qué momentos tan hermosos de infancia que uno añora, ¿verdad? Qué hermosos momentos, tan agradables, tan hermosos de esos días cuando mi padre anunció la palabra en esta ciudad que está al fondo. Así que allí en San Francisco Tecozautla quemaron casas. Algunos ya no lo recuerdan porque todavía no nacían algunas generaciones. Quemaron casas en San Francisco. Les quitaron sus parcelas, les quitaban los servicios de agua. Los balacearon. Antes de llegar a la comunidad, los hermanos salían del culto para llegar a su comunidad, y ahí un grupo de hombres les tiró a matar con armas, pero todos fueron librados, hermanos, antes de llegar a la comunidad. Y así, hermanos, prevalecía y crecía poderosamente la palabra de Dios. Un avivamiento poderoso, tremendo. Hoy no sufrimos nada, hermanos, a comparación de esos años. Así que ahí, hermanos, se sufrió mucho en San Francisco Tecozautla, mucho persecución. Recuerdo que mi padre y otros hermanos del concilio, de la asociación a la cual pertenecemos, llegaron para tratar de solucionar el asunto con personalidades del gobierno. Pero en el centro del pueblo se juntó mucha gente, con palos, con piedras, con palos con punta para hacer daño. Y fue algo que solamente la mano de Dios pudo librarlos de que les hicieran daño. En esos lugares no se podía entrar
hermanos, para predicar libremente, pero avanzó el tiempo, hermanos, avanzó el tiempo y se levantó la obra de Dios, y después ya pudimos entrar a seguir predicando hasta la fecha. Me recuerdo que en una campaña que hicimos con el grupo Oasis, todos los hermanos de la iglesia se fueron y nos quedamos en la cancha del pueblo, ahí en esa comunidad, y esperé al grupo Oasis para que cargaran sus instrumentos, sus bocinas y cenaran también. Se les había llevado una cena, pero cuando yo fui el último al salir del pueblo, llevaba una ven viejita, color café, y fuimos apedreados como por un grupo de 15 jóvenes. Detrás de una cerca nos tiraron piedras grandes y los vidrios de la ven de la camioneta se quebraron a los lados y enfrente. Las piedras estrellaron los vidrios, cayó polvo de vidrio sobre nuestros rostros, de mi esposa y de mi hijo Samuel, que era pequeñito, y en mi rostro y en toda nuestra ropa cayó polvo de vidrio. El Señor nos libró, las piedras no penetraron hacia adentro. Así que la Biblia dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Por eso, desde este monte observo nuestra ciudad. El celular no puede captar con más nitidez la ciudad y los pueblos antes de esas montañas y después de esas montañas, donde mi padre sembró la palabra de Dios. Mi padre y mi madre sembraron con lágrimas, con sufrimiento, con carencias. Esta semana fui a Guadalupe, atrás de ese monte que usted ve, el monte más alto allí. Fui el día miércoles, esta semana, hace 2 días, y a visitar la obra misionera. Y veía el monte tan alto, decía, este monte lo caminó mi padre. Trataba de ir de un pueblo a otro y caminaba 2 horas para bajar el monte, para llegar a Guadalupe, Tecozautla. Ahí hubo persecución también en Guadalupe, Tecozautla. Expulsaron a una familia cristiana de Guadalupe por la causa del evangelio y fueron a vivir a la ciudad de Tecozautla, pero fueron expulsados del pueblo. Por eso yo le animo que usted, donde está, si no ha sufrido persecución, permanezca, aproveche de ir a la casa de Dios. Porque llegará el día en que, cuando la Biblia dice, llegará el día en que la gente tendrá hambre, pero no hambre de pan ni hambre de agua, sino de oír la palabra de Dios. Desde este monte puedo ver la ciudad, pero las comunidades a lo lejos. Allá en Maguey Verde, en la presa, se sufrió persecución. Recuerdo que con mi esposa Leti, acompañando a mi padre, muchos años después de iniciar la obra misionera aquí en Huichapan y las misiones, íbamos a proyectar películas, y eso hacía que la gente, hermanos, en grupo de gente se vinieran para evitar que nosotros siguiéramos proyectando películas cristianas y evangelizar. En el apartadero se sufrió la persecución. El hermano Félix, la hermana Seferina sufrieron persecución. Hermanos, sufrieron persecución. Allá en apartadero también la gente se agolpó para tratar de evitar que proyectáramos películas. Hermanos, por eso la Biblia dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Ahí en Huichapan, mi padre, el primer pastor evangélico, hermanos, edificó el primer templo evangélico en la ciudad. Un templo de 17x7, con mucho esfuerzo. Los hermanos de la iglesia,
recién naciente, cooperaron, colaboraron, traían lo mejor o lo más que podían, humildes los hermanos, acercaban el tabique, el bloc, el cemento, la varilla. Hermanos de Izmiquilpan que ayudaron a la familia Chavarría, diferentes hermanos, la familia Ávila que fueron el hermano Polito Ávila, que fue el que, hermanos, llevó adelante con la familia Chavarría la obra en ese tiempo. Hermanos, se sufrió. Cuando mis hermanos y su servidor íbamos a la escuela primaria, sufríamos persecución. La maestra nos llamaba al escritorio y nos decía en privado, mientras los niños hacían su lección, ¿cómo te llamas? Y le decíamos nuestro nombre. ¿De qué religión eres? Nos preguntaban, y nosotros, como habíamos sido instruidos por nuestros padres a no negar la fe, les decíamos, somos evangélicos. Eso era suficiente para sufrir discriminación, desprecio, señalándolos porque había poca gente evangélica en la ciudad. Parecía que uno era una plaga para ellos, el que el evangelio creciera en esos lugares. Salíamos de la escuela, hermanos, y los niños mirábamos cómo traían sus sándwiches, sus tortas, y siendo hijos de pastor sufrimos carencias. Me recuerdo que mi madre nos daba una taza de café negro y cuando podía le acompañaba con un poco de leche y sin pan, porque no había pan, solamente un poco de café. Y así nos enviaban a la escuela. Cuando mi padre me daba 20 centavos, recuerdo que al final de las clases con mis hermanos comprábamos una telera y un plátano, y ese era nuestro alimento. Una torta de plátano, y nos sabía tan sabroso. Y si papá nos daba 20 centavos o a veces 30 centavos, comprábamos una torta de requesón, un pan, una telera, y le ponían requesón y le acompañaban de un chile jalapeño. Era algo exquisito para la comida de nosotros como hijos de pastor. Salíamos de la escuela y nuestra calle donde hoy vivimos era un río porque no estaba arreglado. Corría agua ahí, hermanos, era un arroyo, todo rústico. Hoy hay empedrado ahí, está arreglada la calle, hay casas. Nos daba tanto miedo pasar en esa calle porque había un grupo de muchachos, larguiruchos, me refiero, que eran altos. Eran como unos 3, 4 muchachos que nos esperaban siempre para querer golpearnos por ser evangélicos. Y nosotros tendríamos 11, 12 años. Y corríamos ahí, hermano, pasando la esquina, el grupo de muchachos que nos esperaban, y nosotros tratábamos de pasar antes de que ellos llegaran de su escuela, iban a la otra escuela también. Y yo jalaba mi mochila y se rompía, y la jalaba y se me caían los lápices, con el temor y el miedo de que, hermanos, no me fueran a alcanzar, porque mi hermano Rubén corría, yo corría, y mi hermano menor Roberto, corríamos por todo ese arroyo hacia abajo hasta llegar a casa. Eso ya se había hecho costumbre para estos muchachos, agredirnos, maldecirnos. Nos decían, aleluyos, brinca para atrás, protestantes nos decían. Por eso la Biblia dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Así que el testimonio es muy amplio. Pido perdón por no mencionar a todos los nombres de aquellos primitivos de esta región, pero recuerdo fue mi padre, mi madre, Leopoldo Reséndiz Martínez, mi madre Blasa Jiménez García, que llegaron a esta ciudad al fondo que ustedes ven. Llegaron con ilusiones, con una visión,
con un deseo de servir a Dios, de predicar, de anunciar a ese Cristo de poder, de anunciar de Jesús como el Hijo de Dios, el que salva, el que sana, el que liberta, el que transforma las vidas, el que transforma los corazones. Hermanos, qué días, qué momentos, qué años. Estoy hablando de 53, 54 años. Hermanos, de cómo se sufrió, que mi padre sufrió violencia. Hubo heridos en aquel tiempo del Evangelio. Hubo encarcelados allá en Soté. Trajeron a una familia, a un jefe de familia, el hermano Hernández, el hermano Rodolfo, porque la gente no nos quería como cristianos. Hubo encarcelados, hubo heridos. Quemaron casas, amenazaron a papá con armas de fuego, con armas blancas, cuchillos. Los amedrentaban. Y nosotros como niños, temerosos de qué va a pasar con papá, qué va a pasar con mamá. Recuerdo que una mañana, a las 5 de la mañana, todo estaba oscuro y estaban frente a la casa un hombre borracho con su carro y las luces encendidas, gritando, buscando a papá, y papá tuvo que brincar la barda de la casa para ir atrás de otro terreno donde mi padre tuvo que huir ahí. Eran hombres violentos y yo como niño quedándome ahí viendo todo eso y mis hermanos dormidos. Ya para ese entonces mi hermana Lidia y Raquel también ya eran niñas pequeñas, ya nosotros éramos más grandecitos. Mi hermano Rubén el mayor, su servidor Eliseo el segundo, en línea de los que son hijos de mi padre, después mi hermano Roberto, también que es pastor, mi hermana Lidia, mi hermana Raquel, todos sirviendo al Señor de una u otra forma, sirviendo a Cristo. Así que con mucho amor recuerdo al hermano Antonio Sánchez, la hermana María Rufino, la hermana María Ramírez, a la familia Fiesco, a la familia Caballero, a todos los hermanos de la familia Segovia, la familia Ávila. Hermanos, poco a poco fue creciendo la palabra. Mi padre vio florecer toda esta región de almas, de campo misionero. Por eso tengo el privilegio de seguir, hermano, ese legado de mi padre. Y mis hermanos también sirven a Dios, cada uno en su área. Pero Dios me dio esa oportunidad de que cuando mi padre murió en el 2019 y mi madre también, un mes de diferencia entre los dos. Matrimonio ejemplar, matrimonio apasionado por Dios. De pronto a los dos se les paró el corazón, a los dos se les detuvo el corazón. Mi padre murió en su cama con su cuerpecito caliente. Nunca imaginaron. Por eso la Biblia dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Así que aquí vemos pueblos a lo lejos como Maguey Verde, La Presa, La Estación, donde hay hermanos también con la familia Reséndiz, la familia Trejo, la familia López. Hermanos, es una gran bendición recordar, revivir esos momentos en los cultos que terminaban a la 1 o 2 de la madrugada, cuando había alabanzas, regocijo, ministración y derramamiento del Espíritu Santo. Qué hermoso, qué poderoso eso. Mención importante es cuando mi padre pastoreaba en esta región. Llegaron de México la familia Martínez, el hermano Vicente Martínez, con toda la familia.
se gozaron porque ellos vivían en Huichapan y se fueron a México. Pero cuando supieron que había una iglesia cristiana en Huichapan, de gozo venían en 2, 3 autobuses y había fiestas poderosas, aniversarios poderosos, aniversarios donde nos gozábamos y nosotros como niños nos acercábamos ahí a las primeras bancas en el templo cuando era aniversario y sentíamos algo que golpeaba nuestro pecho. Cuando los grupos, cuando los cantantes, los predicadores ministraban, nosotros nos llenábamos de gozo. Llegaban a la iglesia un grupo que se llama Belén de Izmiquilpan, el grupo Belén con sus aparatos, sus teclados, sus guitarras y cantaban con trompetas y saxofón y clarinete y nosotros estábamos ahí al frente todos los niños. Era una pasión, era un gozo poderoso. No puedo porque yo no, hermanos, recuerdo todo lo que como niño vivimos, pero lo que he podido recordar y algunas cosas que tal vez se me escapan de la mente, pero hoy, hermanos, esa siembra de mis padres, dice la Escritura que cuando algún justo, hermanos, parte de esta tierra, sus obras continúan, ¿verdad? Sus obras porque la semilla fue sembrada. Bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante, ¿verdad? Porque la semilla de ellos todavía sigue dando fruto a través de los hermanos que quedan, de los que viven, de los que tenemos la oportunidad de sobrevivir. Pero se pasó persecución en esta comunidad. Y quiero decirle que mi padre fue muy sufrido. No era un hombre que tenía riquezas, pero tenía el poder de Dios. Él oraba por enfermos y eran sanados. Recuerdo cuando en la iglesia se oró por el hermano Luis, que tenía una mano seca y el Señor la restauró. El hermano Juan Julián, que estaba afectado porque le dieron bebida envenenada y él estaba muy grave y oraron por él y el Señor lo restauró. Un muchacho que estaba leproso, mi padre oró por él junto con la iglesia y fue restaurado, fue sanado. Personas que estaban enfermas y llegaban a la iglesia, hermanos, eran sanados por el poder de Cristo. A mí me tocó ver a una familia de San Antonio, Tecozautla. Una familia que llegó con su bebé en brazos, pero ya muerto. Llegaron llorando porque en aquel tiempo no había tanta conocimiento, o me refiero que no había muchos centros de salud, hospitales o doctores hace muchos años. Yo tengo 57 años. Y esta pareja, este matrimonio llegó llorando, buscando en la casa a mi padre como pastor y decir: hermanos, ayúdenme a orar por nuestro bebé que se está muriendo. Y yo era un niño, yo cuando miré ese niño o esa niña tenía los ojos en blanco, ya estaba agonizante. Dice mi madre: no está el pastor, pero entremos al templo para orar. Y mi madre y este matrimonio con su bebé en brazos entraron al templo y yo entré también, ¿verdad? Y mi madre oró, derramó sus lágrimas en el altar y el matrimonio llorando por su bebé en brazos que estaba muriendo. Ya estaba inmóvil, puedo decir, porque yo recuerdo ese acontecimiento tan fresco como si lo estuviera viendo en este momento. Y cuando oraron como por 20 minutos, el bebé empezó a moverse, empezó a llorar, el bebé empezó a abrir sus ojos. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ciudad a la que hago referencia está al fondo. Y hay decenas de pueblos, de comunidades, de ranchos, de aldeas,
hermanos, donde se ha sembrado la palabra de Dios. No solamente por mi padre en esta ciudad, sino ahora Dios ha levantado muchos pastores de la región. Ha levantado muchas iglesias alrededor de esta ciudad. Y se están salvando las almas. En el tiempo de contingencia, el 2 de julio del 2020, después de haber estado enfermo de los riñones, cuando yo no podía levantarme y eran dolores, decidí venir después de que Dios me sanó a este monte, 2 de julio del 2020, a orar por esta ciudad. Y les voy a testificar que desde el 2 de julio hacia acá, aparte de todo el campo misionero que se levantó con el ministerio, unidad diferente, luego, así que hermanos, en este tiempo de oración del 2 de julio del 2020 hacia acá, casi orando todos los días, me están llamando por teléfono. Tengo en lista como 5 o 6 comunidades nuevas donde no hay misión, donde no habíamos entrado, pero a través de la oración, del poder de Jesucristo y a través de la radio y a través de los medios por las redes sociales, me están llamando de 6 lugares diferentes para iniciar nuevas obras. Y estoy muy contento, muy agradecido con Dios. Agradezco a Dios por la vida de la iglesia, el Centro Cristiano Monte Sinaí, por todas las misiones, por los obreros y pastores, por la alianza de pastores Monte Sinaí de Huichapan y Tecozautla, que somos varios pastores en la alianza de Monte Sinaí. Agradezco al Señor, hermanos, por todo el pueblo de Dios, porque, hermanos, el Señor está obrando. Agradezco, hermanos, a mis padres que ya están con Cristo, murieron en el 2019, un mes de diferencia uno de otro. Primero partió mi madre y después mi padre, ¿verdad? Un mes de diferencia. No estuvieron muy separados, sino que están con Cristo, que nos dejaron este legado de continuar el Evangelio, servir al Señor. Y ahora mi hermana Lidia y mi hermana Raquel, muy en especial, se me fue la señal de internet aquí un ratito. Agradezco a mis padres, agradezco a mi hermano Rubén, Roberto, Lidia, Raquel, pero mención aparte, agradezco a la vida de mi linda esposa Leti, una mujer que por 31 años me ha acompañado al campo misionero, a mi hija mayor Lucero con su familia, a mi hija Itzel con su familia, a mi hija Sarel con su familia, a mis nietos que hoy también sirven ya cantando y trabajan en la obra incansablemente. Agradezco a Monte Sinaí, agradezco a los pastores de la Alianza Monte Sinaí, a los obreros, al campo misionero. Agradezco a todos aquí en estas redes, a Facebook, que me miran a través de esta red social, porque nunca me dejan, siempre están ahí siguiendo estas humildes predicaciones o testimonios. Les agradezco, hermanos, porque eso me anima. Cuando menos que me mirara a una persona, me alegro, porque sé que puede ser de bendición una palabra para una vida. Agradezco al soberano Dios, a ese Cristo de poder, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, al Todopoderoso. Le agradezco. Amo al Señor con todo mi corazón. El Señor me despierta en la madrugada todos los días y hablo con el Señor y le digo: Dios, gracias, ayúdame, dame fuerzas. El campo misionero es muy extenso, pero también se levantan dificultades, se levantan, hermanos, situaciones que te hacen llorar a veces, situaciones que te hacen derramar lágrimas muchas veces. También se sufre en el campo misionero. Cuando empecé a predicar en las montañas, regresaba con una ven azulita viejita, se reventaba las llantas y llegaba puro rin a la casa. El alimento de mis niñas, de Lucero, Itzel y Azarel, cuando eran pequeñas,
porque Samuel, mi hijo, a quien agradezco también que me está ayudando en el YouTube, en el Facebook y en la radio, a mi hijo Samuel, de una forma especial le agradezco. Pero cuando empecé el ministerio viajaba por las montañas bajando y se reventaban las llantas, me quedaba sin gasolina y el alimento de mis hijas era un paquete de galletas saladas y un refresco para darles alimento. De verdad, hermanos, momentos muy hermosos porque todo era para servir al Señor. Quisiera recordar más cosas en el momento, pero a veces no es posible recordar todo y puedo dejar de mencionar a alguien que verdaderamente necesita ser mencionado, pero procuraré en otras ocasiones recordar más cosas y recordar más personas que necesitan, hermanos, ser mencionadas, porque, hermanos, es muy importante reconocer, ¿verdad? Reconocer ahora mismo a la familia que me ayudan en la iglesia, el hermano Eugenio Cristino, su familia, el hermano Macario Yáñez con su familia, el hermano Gustavo Mejía con su familia, y recordar a mi yerno Fito con su familia, a mi yerno Lorenzo con su familia que me ayudan, al hermano Emanuel en la alabanza, a Sandy, a Lisbeth, a Oscar, a Itzel, a Zarel, a Fito, a Lorenzo, a todos ellos que me ayudan, a la hermana Cari también, todos, la hermana Eunice, todos los que han participado en las alabanzas, hermanos, que Dios me los bendiga. Escuche el testimonio que pude recordar, no todo, porque hay un libro escrito que mi padre dejó, que lo hizo el hermano José Martínez, un pequeño librito de remembranza, ¿verdad? Y hermanos, es una bendición. La Biblia dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Si usted allá en su comunidad, en su ciudad, en su país, está sirviendo al Señor, no tema, no tema. Tal vez la gente no le reconoce, tal vez las personas no reconocen su trabajo, su ministerio. Usted siga trabajando, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es también un gozo? Ver a mi esposa que sirve a Dios, ver a todos mis hijos que sirven a Dios, a mis nietos que sirven a Dios, que tienen hambre de servir, que dicen: abuelito, quiero cantar, quiero decir un texto. Es una satisfacción grande y poderosa. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Le he platicado algo del testimonio de mi padre Leopoldo Reséndiz Martínez y mi madre Blasa Jiménez García, que levantaron muchas obras aquí en esta ciudad y los pueblos y montañas que ven, pero también que en este tiempo que Dios me ha concedido estar al frente, el Señor me ha estado dando comunidades y misiones nuevas, y me están esperando a lo menos en 6 poblaciones para llevarles la palabra del Señor, nuevas en este tiempo de pandemia y de contingencia. Hermano, la oración funciona, la oración funciona, la oración es oxígeno. El Señor abre puertas a través de la oración. No deje de orar, levántese de madrugada, a clamar, a orar, a interceder, a pedir. Ahora mismo me están esperando allá. Si usted ve esa palmera, en esa palmera a la derecha, me están esperando en este momento ya a las 10 de la mañana, una familia. Es un pueblo nuevo para el Evangelio. Pero hemos concertado que hoy estaremos ahí como de 10 a 11 de la mañana. Es el fruto que Dios nos ha dado. Y hay otros 5 pueblos más. Me esperan allá donde usted ve esa construcción, hermano, esa construcción grande. Al lado a la izquierda, esa construcción es una cementera. Allá me esperan hoy. Por primera vez, ni siquiera conozco a las personas,
las voy a conocer porque me llamaron por teléfono. Mis hermanos, lo esperamos. Así que Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les fortalezca. Saludos. Hoy hablé del testimonio de mi padre y de mi madre, de cómo Dios los usó. Y Dios puede usarlo a usted, claro que sí. Dios le bendiga. Pero quiero decirle algo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.